El día de hoy seré la encargada de llevar a cabo esta exposición acerca de la elaboración del estudio de anteproyecto arquitectónico como parte del expediente técnico. Debemos iniciar diciendo que los proyectos de arquitectura se formulan en dos niveles de desarrollo, siendo justamente el anteproyecto de arquitectura el primero de ellos. En este se desarrollará el planteamiento arquitectónico general, el cual se basa en la compatibilización de los demás estudios básicos. De esta manera, se pueden establecer los lineamientos para definir el emplazamiento, el programa y la distribución de la infraestructura educativa, siempre con base en las normas vigentes. Hemos ordenado esta exposición con base en lo que sería el desarrollo del anteproyecto de arquitectura, por lo cual se ha dividido en tres partes, iniciando con la concepción del proyecto, luego pasando por la compatibilización de los estudios básicos y finalmente el desarrollo del expediente técnico como tal y su contenido. Para la concepción del proyecto arquitectónico debemos en primer lugar identificar cuál es el servicio educativo del proyecto que desarrollaremos. Esta capacitación está dirigida a todas las unidades ejecutoras que soliciten orientación para la asistencia técnica a expedientes técnicos de proyectos de inversión que se encuentran dentro del alcance de la directiva. Es decir, que brindará asistencia técnica a la modalidad de educación básica regular y educación básica especial en los niveles educativos de inicial, primaria y secundaria según corresponda. Debemos tener claro cómo se encuentra formulado nuestro proyecto de inversión y a qué servicio educativo está dirigido, debido a que esto determinará a quién sirve nuestro planteamiento arquitectónico. Como podemos ver en este ejemplo, haciendo una búsqueda en el aplicativo del MEF, podemos visualizar que este proyecto específicamente está dirigido para los niveles de primaria y de inicial. Por lo tanto, no podrá considerar en su propuesta ambientes del nivel secundario. Pasando a la segunda parte de compatibilización de estudios básicos, tenemos que considerar que el planteamiento arquitectónico se basa en la compatibilización de todos los estudios básicos, como ya se dijo. En el caso del estudio de demanda, es este el que define la proyección de la cantidad de alumnos con los cuales contará nuestra institución educativa. Y esta data que nos brinde este estudio de demanda es la que nos permite dimensionar y definir cuáles son los ambientes requeridos por el proyecto según la normativa del sector. El proyecto de demolición, por otro lado, es el que nos indica cuál es la infraestructura que se desea mantener y cuál es la que requiere ser demolida. Sabiendo esto, debemos determinar, en caso exista infraestructura preexistente a mantener, si ésta cumple con la normativa actual, si es posible considerarla dentro de nuestro programa arquitectónico y de qué forma se puede integrar y aprovechar estos ambientes en nuestro nuevo planteamiento. De acuerdo al estudio de mecánica de suelos, podemos determinar qué zonas del terreno son aptas para el emplazamiento arquitectónico, así como una cantidad máxima de niveles que podremos construir. Dentro del estudio topográfico, el cual se encarga de realizar una superposición entre el perímetro del terreno según el levantamiento topográfico y este perímetro según el saneamiento físico legal. Y con esa información es que podemos determinar cuál es el área resultante. Esta área resultante es la que realmente debemos considerar para el emplazamiento de nuestra propuesta arquitectónica. Asimismo, se debe revisar la zonificación de los terrenos colindantes en un radio de 100 metros cuadrados, con la finalidad de verificar si existe alguna incompatibilidad de uso con la infraestructura educativa. Para esto debemos revisar la norma 239 del año 2018, que es sobre criterios generales de diseño para infraestructura educativa. En este se nos presenta el cuadro número 1, el cual nos indica cuáles son los usos generales, los usos que generan incompatibilidad de ubicación. En este cuadro se señalan las normas de referencia en las cuales se establecen las distancias mínimas que deben existir entre una u otra estructura. Aquí,
justamente en este cuadro número 1 es que podemos ver cosas más específicas, ¿no? La relación que existe entre la distancia que puede haber entre la infraestructura educativa y un velatorio, un centro de salud, lo que podría ser un cementerio, todos esos problemas que pueden generar luego algún problema de ubicación. Es importante tener claro esto, debido a que nos va a determinar si es adecuado nuestro terreno o no. Hemos tenido varios problemas con respecto a esta información debido a que no ha sido brindada oportunamente, y muchos proyectos que ya han estado bastante avanzados es casi en la etapa final en la que recién nos presentan, por ejemplo, un plano de ubicación con esta información que solicitamos, y es bastante avanzado el proyecto para determinar problemas de este tipo que pueden hacer que un proyecto realmente termine cayéndose por completo, ¿no? Finalmente, la evaluación de riesgos con base en los estudios que realiza sobre los peligros, vulnerabilidad y riesgos existentes en el terreno, definirá mapas que establezcan un adecuado emplazamiento arquitectónico. Debemos saber cómo se organiza y cómo distribuye sus horas pedagógicas a la semana por cada área curricular según sus priorizaciones. En esta tercera parte veremos el desarrollo del expediente técnico, por lo cual, como ya indicamos anteriormente, debemos analizar cuál es el servicio educativo de nuestro proyecto, a quién sirve y definir las características del servicio educativo. Viendo esto a detalle, en el nivel inicial se divide en 2 ciclos, el ciclo 1 y el ciclo 2, siendo estos cuna y jardín respectivamente. El ciclo 1 cuenta con instituciones educativas unidocentes e instituciones polidocentes completas, y para el caso del ciclo 2 contamos con instituciones educativas unidocentes, polidocentes incompletas y polidocentes completas. Bueno, para el caso de lo que es nivel primaria, las instituciones educativas pueden ser unidocentes, polidocentes multigrado y polidocentes completas. Para el nivel secundario, en cambio, no existe una diferenciación del servicio educativo respecto a la cantidad de secciones, como en el caso de inicial y de primaria. Sin embargo, en este nivel secundario, las instituciones educativas se diferencian en cuanto al tipo de jornada educativa. Entonces, tenemos lo que es la jornada escolar regular, que es una jornada de 35 horas semanales, y la jornada escolar completa de 45 horas semanales. En este punto cabe resaltar que en el año 2015 la Resolución Ministerial 385 estableció un plan de implementación del modelo de jornada escolar completa en las diferentes instituciones educativas de forma progresiva para el año 2021, y esta se ha ido realizando paulatinamente. Para conocer otras características del servicio educativo, podemos recurrir a algunas herramientas como son la plataforma Scale, en primer lugar, la cual cuenta con información actualizada del funcionamiento de cada institución educativa, ¿no? Cómo funciona actualmente. Su ubicación, cantidad de estudiantes, número de docentes y número de secciones. Luego tenemos el Proyecto Curricular Institucional, o PCI, el cual es el que debemos solicitar a la institución educativa. Este es un instrumento de gestión en el cual se presenta la propuesta pedagógica de la institución, una propuesta específica y particular. Y es dentro de este proyecto curricular de la institución que se incluye también el plan de estudios, el cual presenta la organización y la distribución de las horas curriculares de todas las áreas académicas por sección y por grado. Esto es principalmente para los niveles primaria y secundaria, y nos permitirá posteriormente realizar un cálculo de optimización de ambientes y dimensionamiento de ambientes. Y eso lo vamos a ver posteriormente. En esta lámina podemos ver cómo se nos presenta la información de la plataforma Scale. Primero debemos hacer clic en la pestaña Servicios en la parte superior y se nos abrirá esta ventana en la cual podemos buscar la información de la institución de nuestro proyecto. Podemos realizar la búsqueda en esta parte de acá
por nombre, código modular o código local o centro poblado. Realizamos la búsqueda por cualquiera de ellos, no tenemos que tener toda la información, solo uno de ellos. Y en la parte baja se nos brindará toda la información acerca de la institución educativa, justamente por códigos modulares, en esta parte de aquí, ¿no? Si tenemos varios niveles, podemos visualizar cada uno de los niveles inicial, primaria y secundaria, como en este caso. Luego vamos a hacer clic justamente en el código modular y nos va a aparecer esta información de toda la institución educativa, bueno, de ese código modular, y acá podemos visualizar si es en zona urbana, si cuenta con doble turno, si es multigrado, unidocente o polidocente, otros códigos necesarios, el nombre de la institución educativa, el nombre del director, ¿no? Y otra información importante. Por otro lado, se encuentra lo que es el plan de estudios, que les había mencionado, el cual cuenta con información muy importante de la institución educativa, que nos va a servir para establecer un dimensionamiento de los ambientes y su optimización. Los planes de estudios se basan en el Currículo Nacional de Educación. Sin embargo, se permite que las instituciones educativas puedan adecuar e implementar sus planes de estudio según la realidad de la institución educativa, priorizando algunas áreas curriculares. En este caso, se puede ver lo que es el plan de estudio del nivel secundario de jornada escolar regular, como la base, la estructura. Y acá se puede visualizar que existen 2 horas de libre disponibilidad, las cuales cada institución podrá ubicarlas en el área que lo requiera, ¿no? Que le dé priorización. Por otro lado, debemos conocer la normativa del sector con la que contamos. Tenemos la norma técnica de educación básica regular, la norma técnica de educación básica especial, y adicionalmente algunas otras normativas y guías de apoyo que nos brindan lineamientos básicos para el desarrollo de un proyecto de infraestructura educativa adecuado. Más específicamente, para el caso del nivel inicial, la normativa que debemos utilizar es la normativa 104 del año 2019, y es la que nos brinda los criterios de diseño. Y específicamente para el unidocente de ciclo 2, en este caso se nos recomienda utilizar el programa arquitectónico establecido en la ficha técnica simplificada 376 del 2018. En este documento vamos a poder visualizar las áreas recomendadas para un ambiente multipropósito. Para el nivel primario y secundario, en todos sus niveles y servicios educativos, se utiliza la norma 208 del 2019. En todo lo que es primaria y secundaria. Sin embargo, existe normativa específica y más detallada para el caso de jornada escolar completa, que son estas dos que tenemos en la parte baja. Y eso se debe a que las instituciones educativas con jornada escolar completa cuentan con aulas rotativas por curso, por lo cual tiene requerimientos específicos y el cálculo de ambientes varía con respecto a la jornada escolar regular. ¿Qué significa lo que son las aulas rotativas por curso? Esto quiere decir que son los alumnos los que tienen que moverse de aula en aula, y son las aulas las que son temáticas, ¿no? Son funcionales, lo que llamamos aulas funcionales. Ahora pasamos a los criterios generales de diseño. En primer lugar, está la funcionalidad. Esto quiere decir que el diseño de la infraestructura educativa debe realizarse de forma integral y considerar la relación que existe entre las diferentes edificaciones y ambientes. Y estos deben responder a las características del servicio educativo. En segundo lugar, toda infraestructura educativa debe ser accesible para todas las personas, incluida la población con discapacidad. Por lo tanto, debe responder a sus necesidades, cumpliendo con la norma 120 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Esta normativa nos indica que como mínimo debería existir en una infraestructura educativa lo que es la accesibilidad parcial. Esto quiere decir que cada tipo de ambiente requerido en el programa, de cada ambiente requerido en el programa, al menos uno de ellos debe ubicarse de forma accesible.
El tercer criterio es el de optimización. Esto quiere decir que los ambientes deben ser flexibles, permitiendo un uso intensivo de estos. Para lograr esta optimización, las normas técnicas del sector nos presentan estrategias de optimización de estos ambientes, por lo cual se establecen grados de compatibilidad entre ellos. Asimismo, establece la forma como realizar estos cálculos de ambientes por tiempos de uso, con la finalidad de determinar si se requiere de ambientes de uso exclusivo o de uso compartido, dependiendo de la realidad de la institución. Por ejemplo, para el caso del nivel primario y secundario, la norma 208 del 2019 cuenta con el cuadro 38, con los grados de compatibilidad entre ambientes, ¿no? Por tipos de ambientes, como mencioné. Finalmente, tenemos el criterio de sostenibilidad. La infraestructura educativa que propongamos deberá contar con un diseño bioclimático y ecoeficiente, el cual debe responder a las características climáticas de la región en la cual se encuentra nuestra institución educativa. Debemos identificar la zona bioclimática en la que se encuentra nuestro terreno, según la norma 110 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y bueno, tomar en cuenta estas recomendaciones de emplazamiento y orientación que se nos presentan en estas guías. Como ya se dijo, el programa arquitectónico debe responder al tipo de servicio educativo de nuestra institución. Y así, y de esa misma manera, debe responder al proyecto curricular institucional, el cual deberá ser solicitado y deberá llevar la firma del director de la institución educativa y de la OGEL. Dentro de este programa arquitectónico existen dos tipos de ambientes que deben de ser mencionados: los ambientes básicos, que están dirigidos principalmente al estudiante, y los ambientes complementarios, que incluyen espacios de gestión administrativa, pedagógica y de servicio. Para realizar el cálculo de la cantidad de ambientes de nuestro programa arquitectónico, deberemos basarnos en la proyección de la demanda estudiantil del estudio de demanda. Esta información nos permitirá determinar si la cantidad de secciones con las que cuenta, determinar cuál es la cantidad de secciones con las que cuenta nuestra institución educativa y la cantidad de alumnos en cada una de estas secciones. Cada ambiente deberá contar con un dimensionamiento que responda a la cantidad de alumnos que utilizarán estos ambientes y la cantidad de ambientes complementarios, como los talleres, por ejemplo, estará definido por la cantidad de secciones, siempre utilizando el criterio de optimización. Por ejemplo, tenemos este cuadro, es la demanda efectiva con proyecto de esta institución educativa. Debido a que se encuentra en una zona rural, la cantidad máxima de alumnos por sección es de 20 alumnos, en cumplimiento con la norma 307 del 2019 de racionalización, que nos indica esto. Y por esta razón se tendría que realizar una agrupación de 3 grados por aula, ¿no? Es como, tenemos que utilizar la proyección del último año, el año 10, 2031 en este caso, y tendríamos que hacer la agrupación de 3 secciones, ¿no? Estableciéndose un modelo que es multigrado de 2 aulas, en este caso, de 17 alumnos y 18 respectivamente. De acuerdo al anexo número 2 de programas arquitectónicos para el servicio educativo multigrado rural, ubicado en la parte final de la norma, nos indica que el índice de ocupación, a diferencia de un polidocente completo, es de 3 metros cuadrados, ¿no? Es mayor. Por lo tanto, para un aula, en este caso, como lo hemos establecido, de 20 alumnos, el área final correspondiente para los 20 alumnos y ese índice de ocupación sería de 60 metros cuadrados. Bueno, adicionalmente a esto, indicar que el anexo 2, como les decía, en la parte final de la norma, establece programas arquitectónicos para el servicio multigrado rural con 2, 3, 4 y 5 aulas. Ese es un segundo ejemplo, ¿no? En el cual variamos, tenemos que pasar de multigrado a polidocente completo, ¿no? ¿Cómo se da esto? Tenemos aquí la demanda y vamos nuevamente al último año y vemos que la cantidad de alumnos en una de las secciones supera los 16. Los 16 alumnos o desde los 15 alumnos cuando se supera y estamos en un terreno rural. En ese caso tenemos efectivamente
como lo indica nuevamente la norma de racionalización, una cantidad máxima de 20 alumnos en ese servicio multigrado. Entonces ya no podríamos hacer ningún tipo de agrupación, ¿no? Se mantendrían las aulas independientes y por lo tanto sería un polidocente completo con aulas para 15 alumnos. Nuevamente, de acuerdo a la norma para institución educativa polidocente completa, de acuerdo a lo que indica la norma, su índice de ocupación es de 2 metros cuadrados y por lo tanto el aula debería de ser de 30 metros cuadrados en total, 15 por 2, 30 metros cuadrados. Bajo esta lógica se deberá ya establecer el programa arquitectónico específico de la institución, considerando el criterio de optimización. Finalmente, el expediente técnico a presentar por medio de la plataforma ACITEC deberá contener estos siguientes puntos, ¿no? Los documentos de saneamiento físico-legal, lo que vendría a ser la partida registral del terreno a nombre del Ministerio de Educación, y lo que es la constancia de registro del predio en el margesí de bienes del Ministerio de Educación. Luego, cuando se trata de terrenos en zonas urbanas, debemos presentar el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios y la resolución de la licencia de habilitación urbana. Asimismo, se deberá adjuntar el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, el CIRA, o en su defecto un informe técnico emitido por el Ministerio de Cultura, donde se indique alguna razón de la excepción al trámite de este documento. Un documento muy importante es la memoria descriptiva de arquitectura. Y finalmente sería la planimetría completa en formato editable con la extensión DWG en AutoCAD. Se deberá presentar el plano de ubicación, el cual deberá cumplir con la normativa indicada, plantas generales de arquitectura, cortes generales, elevaciones generales, planos de desarrollo por módulos constructivos, detalles, planos de evacuación y señalización, y finalmente lo que es el plan de contingencia, también un documento muy importante. Justamente por su importancia, quisiera explayarme un poco más con respecto al plan de contingencia, debido a que es un documento que muchas veces es presentado con errores o se presenta un documento totalmente diferente a lo que necesitamos presentar, ¿no? El contenido que debe tener. Entonces, el plan de contingencia es un documento en el cual se incluyen todas las acciones a realizar y todos los compromisos que se asumen con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio educativo durante la ejecución de la obra del proyecto. Se debe indicar si estas instalaciones educativas provisionales son adecuadas para el desarrollo de las clases. Incluir en el documento la ubicación del plan de contingencia, su relación con el terreno del proyecto y los usos colindantes del terreno de contingencia, para ver también el tema de incompatibilidad de usos. La ubicación del plan de contingencia, es importante mencionar que influye bastante en el estudio de evaluación de riesgos, por lo cual es importante mencionar que en caso que el local de contingencia se encuentre a más de 100 metros de la institución educativa, es decir, el nuevo proyecto, se deberá ampliar el área de estudio del informe de VAR hasta incluir el terreno de contingencia en este estudio, ¿no? Debe incluir en este informe toda información referente a los riesgos que puede presentarse dentro de este terreno del plan de contingencia. En contenidos, el plan de contingencia debe presentar la memoria, ¿no? Es una memoria bastante similar, pero en tamaño reducido a lo que es la memoria del proyecto, planos de arquitectura y compromisos firmados por las autoridades correspondientes, ¿no? De existir. Va a depender de cada caso. Bueno, finalmente, quisiera hacer algunas recomendaciones. Se debe revisar todos los ítems del anexo, bueno, previamente a presentar toda la información por la plataforma, debemos revisar los ítems del anexo número 9 de la directiva. Esta es la ficha de revisión específica de anteproyecto de arquitectura, donde se encuentran todos los componentes con los que deberá contar el expediente técnico a presentar, ¿no? Lo que es documentación y la revisión de la documentación.
todos los planos de arquitectura deben ser presentados en formato editable y en PDF. Además, debemos verificar que la información de la memoria, de los planos generales y del plano de ubicación sean compatibles entre sí, debido a que ya nos ha pasado que se ha entregado información de otra institución educativa por error. Yendo más a detalle en lo que tenemos que presentar sobre el membrete, es importante que tanto los documentos como los planos cuenten con toda información necesaria del proyecto, como son el código local, código modular, código del proyecto y el nombre del proyecto. Inclusive debemos incluir el nombre del proyectista, el cual deberá ser también el que se encuentre presente en la declaración jurada de especialistas del proyecto. Cabe resaltar que en caso exista algún cambio de especialista, la declaración jurada de especialistas también deberá ser actualizada en el mismo momento con su nombre, firma y colegiado del especialista, ¿no? El código de colegiado. En el caso del CIRA, se deberá siempre realizar el trámite de este documento de acuerdo a las características del terreno. En caso que el terreno presente alguna excepción al trámite de este documento, según lo establecido en la normativa, ¿no? En el RIA, en el reglamento, de infraestructura arqueológica, se deberá presentar un informe técnico, pero emitido por el Ministerio de Cultura. Siempre deberá ser un documento emitido por el Ministerio de Cultura. Bueno, siguiente. En el plano de ubicación, este es el plano de ubicación con la información que deberá contar. Primero debe regirse de acuerdo al formato requerido y de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones y a la Ley 29090, ¿no? Es importante aquí incluir toda información de cuadros de área. Si estamos en una zona urbana, deberá tener lo que son los parámetros presentes en los parámetros urbanísticos, un plano de ubicación. La zona de ubicación deberá contar con un área alrededor de los 100 metros que justamente nos permita visualizar a posibles problemas de incompatibilidad. Debemos indicar si es que cuenta con pozas médicas, si es que cuenta alrededores con cementerios, algunos otra infraestructura, ¿no? Que pueda generar algún problema. Luego el plano de localización es un plano más amplio, una escala mayor, más o menos aproximadamente podrían ser un radio de 500 metros, debemos también indicarlo, ¿no? Lo que es el plano de ubicación, regresando al plano de ubicación, como se visualiza en el ejemplo, estamos viendo que tiene lo que es las texturas para los niveles, los diferentes niveles, las alturas, debemos diferenciarlas de acuerdo a texturas, no incluir información de lo que es el entorno, por ejemplo, veredas o áreas verdes, eso en este caso, a esta escala y este plano, no es necesario. Las secciones de vía también son importantes incluirlas en este plano. Luego, debemos identificar el tipo de terreno del proyecto, de nuestro proyecto, de acuerdo a los tipos de terrenos establecidos en la norma 208, e indicar esta información en la memoria descriptiva. Es importante, es bastante importante esta información, debido a que esto nos va a indicar si es que de repente tenemos un terreno muy pequeño, un tipo 1, si es que vamos a requerir que siempre esté incluida nuestra área deportiva aquí, o si podemos optar por utilizar un terreno exterior o cercano, ¿no? Ese tipo de información. Si debemos de contar con un área de expansión futura, que sería en un caso de tipo 3, de todas maneras, en un tipo 2, por ejemplo, no, y eso se justifica en la memoria descriptiva para realizar el emplazamiento de nuestros diferentes ambientes, ¿no? Ahora, lo que son las plantas generales, deberán contar con un desarrollo de nivel anteproyecto, con toda la nomenclatura correspondiente, ¿no? Se deberá indicar la ubicación de las elevaciones, de los cortes generales, nombres, áreas de los ambientes, niveles en dos casos, ¿no? Los niveles del proyecto, y en caso que tengamos un terreno muy accidentado, sería importante incluir los niveles del terreno también, lo que son también los ejes, áreas verdes, distribución de mobiliario, inicio de trazo, también es información relevante, lo que son cotas de los ambientes, cotas entre ejes y entre los módulos también, ¿no? Para un adecuado emplazamiento.
en cortes generales y elevaciones, estos deben ser completos, ¿no? Estar a todo lo largo del terreno y contar con un desarrollo a nivel anteproyecto, también con la nomenclatura correspondiente. Deberán contar con ejes compatibles, niveles, cotas, mobiliario, y mostrar la línea del terreno, y muros de contención y los rellenos del terreno. Este es un ejemplo de lo que es un programa arquitectónico. También se basa en el programa arquitectónico presente en la normativa, ¿no? Está incluyendo cada uno de los ambientes, y lo importante es incluir información de la capacidad, los índices de ocupación, cantidad de ambientes en total del mismo tipo, y el área total del ambiente, ¿no? En ese cuadro deberá ser presentado en la memoria descriptiva, y se recomienda que se ordene por tipos de ambiente y no por módulos. Y esto es lo que forma parte de la exposición. Y finalmente, hemos encontrado algunas consultas, preguntas frecuentes que nos realizan, y hemos querido desarrollarlas en las siguientes diapositivas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el contenido mínimo de la memoria descriptiva? Como ya les indiqué, es un documento muy importante, entonces debemos tomar nota de toda la información con la que debe contar este documento, ¿no? Es información específica de la institución educativa. Justamente lo que les indicaba acerca de cada institución tiene diferentes particularidades que son sustentadas e incluidas en lo que es el proyecto curricular institucional. Entonces, esta información debe estar incluida en la memoria a modo de justificación de cada una de las decisiones tomadas para el planteamiento, ¿no? Específicamente, el punto de dimensionamiento de ambientes es donde el estudio se elabora según el estudio de demanda presentado, lo que les indicaba del dimensionamiento, ¿no? Deberá realizarse el cálculo de cuáles son los ambientes necesarios de acuerdo a la realidad de la institución, siempre teniendo en cuenta el criterio de optimización. Luego está el punto de descripción de la propuesta de diseño arquitectónico, y en esta se podrá incluir toda información que haya definido, haya determinado el emplazamiento final del proyecto, ¿no? Cómo se ha determinado, se ha tomado esas decisiones, y cualquier justificación referida a las particularidades de la institución. Debemos resaltar los criterios básicos utilizados para la propuesta arquitectónica, incluyendo los criterios de sostenibilidad que ya mencionamos. Luego, sobre el plan de contingencia, yendo más a detalle, sé que es un punto importante, hemos identificado 4 casos, ¿no? Estos dependen según la ubicación y de acuerdo a cada uno de estos casos, que hemos identificado que son 4. Y bueno, uno de ellos es cuando el terreno del plan de contingencia es un terreno vacío o es un terreno desocupado en el cual se van a instalar módulos provisionales. En este caso, la memoria a presentar deberá contar con la justificación y el dimensionamiento de cada uno de estos ambientes que se requieren para la demanda de alumnos en el año de ejecución, ¿no? Debemos realizarlo de acuerdo a la cantidad del año de ejecución. En el segundo caso es cuando el terreno del proyecto cuenta con un área amplia, un terreno grande, en el cual se puede disponer un espacio para el plan de contingencia, por un lado, y otro para lo que es la obra, ¿no? Y en ese caso se deberá definir un cerco que divida claramente el plan de contingencia de la obra, y dónde se instalarán los módulos en lo que es la distribución del planteamiento. A lo ya mencionado en el caso anterior, ¿no? Se debe de adicionar lo que es un plan de seguridad que permita asegurar el correcto desarrollo de las clases, así como identificar todos los posibles problemas que podría generar tener la obra al costado, ¿no? Problemas como polvo, ruido, la misma inseguridad para los alumnos, la salida de camiones, todo esto deberá ser evaluado, ¿no? Y deberá ser presentado, y la mitigación de estos problemas, cómo se debería dar. Luego, en el tercer caso, es cuando el proyecto se realiza en un terreno nuevo. Por lo tanto, el plan de contingencia se va a desarrollar en la infraestructura que se viene utilizando actualmente, ¿no? La existente.
para lo cual se deberá presentar un informe técnico del estado de la infraestructura con la finalidad de verificar que ésta se encuentre en condiciones óptimas, que se pueden utilizar al menos durante el año de ejecución de obra, ¿no? Finalmente existe el caso en el cual se alquilará o se prestará un local vecino cercano, y en ese caso la memoria deberá establecer si esta infraestructura permite el correcto desarrollo de las actividades académicas, incluyendo la justificación y dimensionamiento de cada uno de los ambientes que se requieren para la demanda en el año de ejecución. Y en este caso también se deberá presentar un informe técnico del estado de la infraestructura, por lo cual se podrán proponer algunas obras de condicionamiento de ser requerido, ¿no? Y bueno, para todos los casos en general se deberá presentar una memoria descriptiva, planos de ubicación, planos de desarrollo, y en el caso que se requiera, actas de compromiso e informes técnicos de infraestructura en los casos mencionados. La siguiente pregunta: ¿qué presento si según la plataforma Scale el colegio está en una zona urbana, pero no cuenta con certificado de parámetros ni resolución de habilitación urbana? En este caso, se debe presentar una declaración jurada indicando que no se cuenta con este documento o que no se cuenta con un área encargada para emitir este documento, y podrá estar firmada por el alcalde de preferencia, ¿no? Debo presentar CIRA si según la plataforma Scale el colegio está en una zona urbana. Bueno, ya más o menos lo mencioné anteriormente, para los casos en los que, bueno, en general para todos los casos se deberá realizar una consulta dirigida al Ministerio de Cultura, a la dirección, ¿no?, de Cultura de la región. Será esta dirección de Cultura la que deberá pronunciarse para cada caso específico y normalmente se guían de acuerdo a su TUPA. Es diferente a veces los documentos que ellos emiten de acuerdo a cada región. Y en caso exista, por ejemplo, preexistencia de infraestructura o cualquiera de estos casos que exceptúen el trámite de este documento, es justamente la Dirección de Cultura la que debe indicarlo mediante un informe técnico. Y ese informe técnico es producto de alguna verificación o inspección técnica que ellos realicen. Y como resultado de esta inspección, si se cumple con alguno de los artículos, con alguno de los puntos mencionados en el artículo 57 del Reglamento de Restos Arqueológicos, del RIA, que exceptúan este trámite de este documento, en ese caso, justamente es la entidad la que emite una opinión al respecto, y ese documento que elaboran y que presenten como resultado será el que se presente a cambio de un CIRA. Luego, ¿cómo se calcula la cantidad de ambientes por carga horaria? Acá está lo que es la fórmula, que se nos incluye en la norma 208, en su ítem 14, el cual nos indica cómo realizar este cálculo por medio de la fórmula de cantidad de ambientes básicos. Para utilizarla, debemos conocer, en primer lugar, bueno, estos 4 puntos, ¿no? El número de las secciones que se establece según la demanda y la agrupación, según lo ya explicado anteriormente, ¿no? Primero hacemos el cálculo de agrupación que realizamos en los ejemplos anteriores, en las diapositivas anteriores. Una vez que tenemos la cantidad de secciones, ya tenemos este dato, ¿no? Luego, las horas pedagógicas por cada área curricular, que esto lo sacamos del plan de estudios, que también mencionamos. El plan de estudios nos va a indicar cuántas horas cada una de las secciones va a utilizar por área curricular, y muchas veces también este plan o el PCI nos incluye información más detallada sobre el uso ya de los ambientes específicamente, ¿no? Luego, el total de horas pedagógicas semanales, que va a variar, ¿no?, de acuerdo al modelo educativo. Si es primaria serán 30 horas, si es secundaria, jornada regular serán 35, y si es jornada escolar completa serán 45 horas semanales. Y finalmente el coeficiente de utilización que utilizaremos, que para las aulas será de 0.9 o 90% de uso, y para los demás ambientes de 1 o el 100% de uso de este ambiente, ¿no?
Por ejemplo, para el caso de una IP, debemos saber cuántas horas este ambiente será utilizado por cada sección, ¿no? Porque no tenemos información. En plan curricular es por áreas, no por ambientes, pero como les indicaba, muchas veces el PCI incluye información respecto a el uso de cada uno de los ambientes. Entonces, debemos entender que este ambiente, la IP, es utilizado por varias áreas curriculares. Puede ser utilizado por matemáticas, comunicación, por inglés, hasta por historia, ¿no? Eso depende, como lo digo, de la particular institución y debe estar indicado en el plan de estudios y en el PCI. Entonces, hay una diferenciación de horas teóricas y horas prácticas, ¿no? Las horas teóricas se llevan a cabo en el aula y las horas teóricas se podrán llevar a cabo en el AIP, en el caso de estas áreas. Y ahí tenemos ya la suma de todas estas áreas, cuántas horas se utiliza este ambiente. Y lo mismo ocurre para el caso del taller creativo en primaria, por ejemplo, en el cual permite el uso del área de CTA, por un lado, y de arte y cultura. Entonces debemos de hacer la suma de las horas de arte y cultura más las horas prácticas de CTA, ¿no? Entonces ahí sumamos y tenemos la cantidad de horas pedagógicas del área o del ambiente utilizado. Y luego realizamos el reemplazo en esta fórmula y usualmente nos da un resultado en decimales, ¿no? Si el resultado es de 0.5 o menos, quiere decir que este ambiente se utiliza un 50% del total de horas a la semana o menos, ¿no? Lo cual quiere decir que se encuentra subutilizado y podría ser optimizado o compartido con otro ambiente que sea compatible, de acuerdo al cuadro de compatibilidad que ya les mencioné, que está presente en la norma. Y luego, si el resultado es mayor o es cercano a 1, quiere decir que este ambiente se utiliza adecuadamente como 1 y que requiere de un ambiente de uso exclusivo. No se recomienda que sea compartido porque no cumpliría con las horas mínimas que requiere, ¿no? Cada uno de los ambientes. Entonces, luego aparte, si el resultado es superior a 1, quiere decir que podría requerirse de un ambiente adicional y va a depender también, ¿no? De la misma manera, si es que es 1.5 o menos, entonces esas horas extras que quedan podrían también optimizarse con otro ambiente que también tenga horas que sean adicionales, pero que no superan el 50% de uso del ambiente, ¿no? Y de esa manera realizamos una optimización correcta de los ambientes. Y bueno, finalmente esas serían las 5 preguntas frecuentes y por mi parte sería todo. Espero que haya quedado clara la mayoría de la información que hemos presentado y bueno, esperamos sus consultas ahora, ¿no?